Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Torrado y sean ustedes bienvenidos a la presentación o sustentación de mi trabajo de grado denominado Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Stop Motion y Gamificación, una exégesis de la literatura policíaca en los estudiantes de la institución educativa Colegio Municipal María Concepción Loperena número 25, sede Guaymaral, que para este caso mi tutor ha sido Magíster Sergio Edilberto Guauque Benítez. Bueno, en primera instancia recordamos que existe una problemática y esta problemática es la que nos hace repensar en cómo abarcar estos procesos de enseñanza educativa. Y en primera instancia, pues recordamos que estamos en una emergencia endémica mundial en donde el COVID-19 ha transformado nuestra simultaneidad de vida normal y nos ha perpetuado a aislarnos, a estar en nuestros hogares, lo que conlleva a que no solamente afecte a nivel político, a nivel económico, sino también se afecte a nivel educativo. A raíz de ello, pues los estudiantes ya no reciben esta orientación de los maestros en las aulas de clase, sino que se adentran a los encuentros pedagógicos de enseñanza virtual. Y es ahí donde esa transformación se convierte en algo bastante, pues, problemático, porque el maestro no estaba preparado para ello y lo que efectúa en dos vertientes. En primera instancia a nivel sincrónico, en donde pues el maestro da la orientación a través de precisamente estas herramientas tecnológicas, utilizando una computadora o un teléfono celular, y mantiene esa interacción con el estudiante. Y segundo, a nivel asincrónico, es donde pues no hay un encuentro formal, pero existe una planeación para seguir con el aprendizaje a nivel autóctono. Luego encontramos que, pues a raíz de ello, sigue y continúa, como no había una preparación previa, pues sigue y continúa esas estrategias de enseñanza tradicional que se abarcaban a nivel presencial dentro de los encuentros pedagógicos virtuales. ¿Y cómo se efectúa eso? Pues el docente sigue realizando dictados a través de la virtualidad y sigue haciendo pues, precisamente esa extracción solo de contenido explícito que no lo abarca mucho más allá, lo que conlleva a precisamente a una apatía por el aprendizaje del estudiante y que el estudiante no esté motivado para seguir avanzando, lo que determina una deserción escolar, que no, ellos no se siguen conectando a las clases porque precisamente les parecen un poco aburridas. Entonces, ¿cómo partimos a través de ello y cómo a través de esta problemática generamos precisamente transformar la educación precisamente a través de la literatura policíaca? La literatura policíaca como pilar de la literatura en el subgénero policíaco determina que un pretexto para el análisis exegético, y es ahí donde esta solución del enigma propia de la literatura policíaca a través de relatos y microrelatos se efectúa precisamente para abarcar diferentes pretextos o diferentes conceptos de indagación y realización de hipótesis. Entonces efectuamos que utilizamos autores como Ernest Hemingway, Agatha Christie, la dama de la literatura policíaca, Edgar Allan Poe, y a nivel de Latinoamérica, Jorge Luis Borges. Luego encontramos que nace una hipótesis como tal, que es precisamente generar ambientes gamificados virtuales. ¿Para qué? Para el análisis y la comprensión de la literatura policíaca. Entonces, esto nos va a hacer que renacer y estructurar el aprendizaje en entornos más didácticos, porque estamos acostumbrados precisamente, cambiamos de aula, cambiamos de espacio, pero no cambiamos de estrategias para seguir avanzando a una nueva generación. El uso de las TIC con fines educativos y gamificados, lo que conlleva precisamente que estas TIC, que ya son una viabilidad para enseñar, ya no se está dando como herramienta ejemplar y primordial para seguir con esa enseñanza. Y por último, utilizar el juego como parte del aprendizaje plausible y significativo. Eso es lo que significa que no se utilice como ocio, sino que se aplique a aprender. ¿Cómo? A través de esta literatura policíaca. Entonces encontramos que dentro de mi
proyecto encontramos el objetivo general, que es generar ambientes tecnológicos gamificados enfocados en el análisis exegético de la literatura policíaca a través de la técnica de animación stop motion en los estudiantes de octavo grado de la institución educativa Colegio Municipal María Concepción Loperena, número 25, sede Guaymaral. Luego encontramos los objetivos específicos, que es en primera instancia diseñar ambientes metodológicos gamificados de carácter virtual, que atribuyan a la comprensión y análisis de la literatura policíaca. Luego encontramos ejecutar procesos didácticos gamificados virtualmente que logren que precisamente la interpretación, comprensión y el análisis de esta literatura policíaca, en que en el diseño esquemático de la animación cinematográfica stop motion. Ya nos abarcamos precisamente a utilizar estos con un pretexto para que luego reconozcamos que el stop motion es una técnica de animación cinematográfica capaz de optimizar todos estos contenidos de manera verosímil, la comprensión, el análisis y la interpretación precisamente de la literatura policíaca. A partir de ello nos encontramos unas bases teóricas. En primera instancia encontramos TIC, ambientes virtuales de aprendizaje ABA, y los objetos virtuales de aprendizaje OVA, a través de ¿qué? Del stop motion y la gamificación. En primera instancia encontramos a Merced Gisbert Jordi Ader, Robert Rayo y Antonio Berger con el proyecto GET, y en donde abarcan en primera instancia el concepto de ambientes virtuales de aprendizaje. Luego encontramos a Julio Cabero Almaneara, que inserta por primera vez el concepto de las TIC, al Ministerio de Educación Nacional, en donde se aparca lo que es las TIC en Colombia y cómo capacitar a los docentes para abarcar el desarrollo profesional en el uso de las mismas. Luego Charles Fadel y Bernie Trailer con el TIC en el uso social. Recordemos que el desarrollo de estas TIC nos adentra a ser ciudadanos útiles para la sociedad conforme al aprendizaje de ellas. Francesc Pedro con tecnologías para la transformación de la educación por parte de la UNESCO. Mark Ramsey, que nos abarca el concepto importante nativo inmigrante digital, en donde este inmigrante son estos estudiantes nacidos en el siglo XXI y que necesitan, que ya nacen con un chip en su cerebro, donde dominan perfectamente estas tecnologías, pero a nivel de ocio, y se enfrentan precisamente a ese inmigrante digital, que son estos instructores y docentes que no tienen esa capacitación o no tienen esa inmersión en estas nuevas tecnologías, y por ende, pues mantienen esas brechas para poder enseñar y aprender. Luego encontramos con el Ministerio de Educación Nacional de nuevo, en donde aplica los objetos virtuales de aprendizaje dentro de los ambientes, cómo ellos generan a través de ellos estos ambientes virtuales de aprendizaje. Luego encontramos a Gabe Shisherman y Christopher Cunningham con el concepto inicial de gamificación, cómo a partir de la motivación en ventas se creó este concepto y a partir de ahí se implementó dentro de la educación. Y por último, a Carl Kapp con la motivación en los procesos gamificados, un eje importante para poder seguir avanzando y afianzando precisamente en que la gamificación motiva y, por supuesto, contribuye a seguir avanzando. Luego encontramos con la literatura policíaca. En primera instancia encontramos a Jorge Luis Borges con los inicios de la literatura. Aquí él manifiesta que Edgar Allan Poe es el padre de la literatura policíaca y por ende que a partir de los primeros escritos de él es que nace este tipo de subgénero policíaco. Luego encontramos a Dietrich Neumann de la analepsis en el misterio y la resolución de un caso dentro de la literatura, es decir, dentro de lo que es el relato policíaco se mantiene ese proceso en donde se conoce el misterio, en donde se conoce precisamente el caso, hay un crimen y pasamos a una remembranza de todo ese proceso para poder armar las pistas y contribuir a la resolución de un caso, y eso es un proceso de analepsis, es decir, el forward. Luego encontramos a lo que es Roland Barthes con códigos narrativos,
o crimen, investigación y código hermenéutico. Nos hablan de la esencia del crimen y la investigación dentro de la literatura policíaca y sobre todo sobre el código hermenéutico que se efectúa de la intriga, de lo que es la esencia misma de la literatura. Luego encontramos a Tsevan Todorov con la intriga en el relato policíaco, un código importantísimo dentro de esta literatura. Ricardo Piglia, un escritor argentino, de la incidencia de la ciudad, cómo la ciudad hace parte importante sobre todo este contexto pintoresco de la literatura policíaca y que en ella se abarca precisamente todo este crimen. Raymond Chandler con el papel del detective que se transmuta a través del lector y Manuel González de la Aleja Barberán con la novela negra y el hardboiled. Bueno, luego encontramos los antecedentes a nivel internacional, el empoderamiento del alumnado a través de la street, creaciones narrativas a través del stop motion. Aquí nos hablan de que cómo los estudiantes a través del stop motion recrean ese empoderamiento para poder utilizarlo de forma discursiva. Esto fue por Javier Gil Quintana y Rafael Marfil Carmona de España. Luego encontramos a Stop Motion para la alfabetización digital. Estos fueron por Kyun Ten Sun, Shun Huan Wan y Min Shi Liu de Taiwán. Aquí pues estos empezaron a alfabetizar a estos pequeños de cuarto de primaria y quinto para que utilizaran estas herramientas importantes dentro de la parte de la biología. Arte digital y stop motion como práctica interdisciplinar en apoyo a la formación inicial docente, en donde este arte digital ayuda a la capacitación docente a esos inmigrantes digitales, como lo decían. Por Ramón Esteban y Cárdenas Pérez de Chile. Luego encontramos a nivel nacional la gamificación en el aprendizaje de los estudiantes universitarios por Iris María Vélez Osorio. También encontramos estrategias pedagógico-didácticas centradas en la gamificación, aplicada en la metodología basada en proyectos en el grado quinto de básica primaria del Colegio Divino Niño. Aquí pues Ingrid Margarita Durán nos habla de que estas estrategias pedagógico-didácticas en torno a la gamificación hacen que, sobre todo incrustadas en la metodología basada en proyectos, se pueda abarcar libremente dentro del aprendizaje. Alfabetización multimodal a partir de la creación de animaciones de stop motion, un trabajo interesante porque ya esto no se centra solamente en una creación normal, sino una alfabetización multimodal donde se crea precisamente ello, por Gemiliana Morales Cuervo. Y a nivel local encontramos trabajos de la Universidad de Pamplona, como de Juliet Gamboa, que es fortalecer el eje de la ética de la comunicación. Aquí, pues a través de todos los preceptos de la ética del eje de la comunicación, pues a través del stop motion como recurso pedagógico de los estudiantes, el stop motion como estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora por Blanca Fidelia Ortiz y la caja de herramientas estático, estrategia educomunicativa, y ahí utilizan es la gamificación para poder seguir avanzando y enseñando. Entonces, mi trabajo de grado se basa en 3 capítulos importantes. El primero es la educación y nueva tecnología, es un acercamiento a la era de la globalización. Aquí hablamos de los ABA, de los OVA inmersos en los ambientes virtuales de aprendizaje, de la transformación de las TIC, de la gamificación, que son los OVA, y que aquí nace precisamente lo que es el stop motion también. Luego encontramos la narrativa policíaca, una visión detectivesca a la literatura. Entonces aquí ya abarcamos son los preceptos de literatura, cómo inició esta literatura policíaca, cómo se fue su auge en Europa, en Latinoamérica, cómo a partir de allí también se necesita de que esta literatura policíaca emplea una serie de códigos hermenéuticos, lo que hablaba anteriormente, que necesita del crimen, de la intriga, de la incidencia de la investigación, de la nueva visión de la literatura precisamente en la educación, y ahí se transfiere precisamente a una enseñanza en el aula a nivel social, político y económico, del papel del detective, de la novela negra o hardboiled, y el hardboiled como elemento gamificado, como método gamificado en el juego de roles,
del cómo surge la novela negra y sobre el hard boiled, como lo decía anteriormente, como herramienta de roles para el método gamificado. Y por último encontramos OVA y criminalística, la aplicación de constructos unificados en el aula. Aquí ya hablamos de una partición de la literatura policíaca en donde pues precisamente se une literatura, OVA y procesos de indagación que más adelante los voy a explicar. Y en este precepto pues encontramos precisamente ello, la literatura, OVA y procesos de indagación, una propuesta trágica de cómo ejercer las exégesis dentro de la literatura policíaca en el aula. ¿Cómo lo podemos avanzar? Recordamos que nuestro pilar es la literatura, ¿sí? En el subgénero policíaco. Abarcamos precisamente estos procesos de indagación a través de la inserción de la criminalística. ¿Y cómo hacemos eso? Pues precisamente esos preceptos de indagación se basan a través de lo que es las preguntas de orden criminalística, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Ahí lo hacen a un nivel explícito. Entonces, luego pasando a ese nivel explícito, nosotros ponemos al estudiante a realizar efectivamente la inducción o el nivel inductivo, que es el planteamiento de esas hipótesis de cómo murió, cómo creen que murió y por qué fue. Y a través de ello, pues se precede a que el estudiante trabaje la criticidad mucho más a fondo, de que este pretexto literario, a nivel de la literatura policíaca, también se transversalice o se visualice dentro del contexto colombiano. Es así como los estudiantes manifestaban o manifiestan que pues la literatura inmersa, por ejemplo, en lo que es Ernest Hemingway o El corazón del actor, se visualizaba lo que es precisamente la violencia, el crimen en Colombia, los falsos positivos, el secuestro, todo ello también se puede visualizar dentro de la literatura. ¿Y cómo lo hacíamos? A través de estos OVA, de estos objetos virtuales de aprendizaje, y aquí se mantiene en algo recíproco, en el que OVA y procesos de indagación trabaja para crear ¿qué? Una exégesis literaria y asimismo unos ambientes virtuales de aprendizaje. Esta tríada es lo que crea precisamente los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Y cómo fue la metodología? Primero, un análisis, una observación, indagación precisamente de el contexto educativo de mis estudiantes, de cómo estaban. Tuve la oportunidad de que todos estos procesos los abarqué desde el primer momento de la práctica y fue algo totalmente particular. Luego, a partir de eso, realizamos los procesos de inmersión de la literatura policíaca, a entender sobre las características, los elementos, los autores. Luego, aplicarle estas herramientas OVAs gamificadas utilizando el Nearpod en el tablero interactivo y el juego Time to Clean. Este Nearpod era totalmente principal porque los niños jugaban y a través de un juego simple pues podríamos abarcarlo a través de estos preniveles o presaberes de la literatura. Luego abarcamos lo que son las preguntas de orden de criminalística, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, las 7 preguntas, el análisis de los relatos cortos policíacos con ayuda de la herramienta OVA Go.org, que sirve para la creación de mapas conceptuales. Después ahí trabajamos una muestra analítica ambiental en el juego de roles o el hard boiled, que fue bastante interesante, en donde nosotros nos caracterizamos, donde pudimos a través de este relato característico abarcar las diferentes cuestiones que se planteaban y sobre todo trabajarlos a nivel crítico, en donde pues realizamos que el estudiante lo transversalizara con el contexto colombiano. Luego, a partir de ahí trabajamos la introducción al stop motion y la planeación del mismo. Y ahí pues realizamos el storyboard a través de, pues, de esta herramienta o de este software que pues utilizamos para crear el storyboard. Después la muestra final en stop motion, ya pues los chicos habían planeado todo cómo iba a ser y realizaron su muestra final. Y para entender esto, pues el proyecto tuvo o tiene un enfoque de investigación cualitativa porque estamos hablando de lo que es el análisis
de fenómenos como tal, de cómo ocurre, que no tiene nada cuantitativo y que por eso se basa en la experiencia de los estudiantes y cómo se manejó, el tipo de investigación explicativa que precisamente nos ayuda a explicar cómo esta investigación puede ser acertada para los momentos pedagógicos de aula, y el paradigma social crítico. Y pues mi conclusión es que la aplicación del proyecto con base en la inserción de la gamificación es algo importante. Los objetos virtuales de aprendizaje sirven para crear unos niveles mucho mejores y significativos en el aprendizaje. El estudiante se siente más ameno, más motivado y por ende trabaja mucho mejor. Se reconoce que la literatura policíaca y todos los teóricos son de uso pedagógico y que se trabajan por un común denominador, que es precisamente abarcar este aprendizaje y abarcar precisamente lo que es la aserción de ello. Y pues aquí, pues por falta de tiempo, les dejaré los anexos. Aquí están los planeadores, el uso de la herramienta gamificada, que ustedes lo pueden ver, y pues también en el trabajo podemos ver todos los productos de los muchachos. Espero que les haya gustado mucho las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.